Esta vez vamos a realizar una aplicación de Excel en cuanto a hallar el punto de equilibrio o nivel óptimo de producción. Esto se define, o bueno, en mi caso lo vamos a realizar con costos e ingresos. A ver, pues bien, el punto de equilibrio se define como la cantidad en la que al producir esa cantidad o lo que me cuesta producir esa cantidad es igual a lo que gano por venderla. Ahí no pierdo ni gano. Ese es un nivel de equilibrio, se llama. Esto es muy importante en economía, ya que nos permite saber en qué momento perderíamos, en qué momento ganaríamos, y como tal, y como todo en economía de hecho, nos permite tomar decisiones antes de caer en situaciones como ir muy a la ligera y terminar perdiendo, lo cual en temas monetarios es muy complicado y bastante malo. Entonces, vamos a hacerlo en este caso comparando los costos con los ingresos. Entonces, se dice que hay punto de equilibrio cuando el ingreso es igual al costo, o sea, cuando no hay pérdida ni ganancia. Bien, los costos se dividen en costos variables y costos fijos. Como su palabra lo dice, los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de producción. Es decir, que por más que yo venda, eso no va a aumentar, siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo una pequeña empresa, en este caso una tienda, y yo una semana vendo unos, no sé, 50 unidades de algún artículo y la otra semana vendo a 25 y así va cambiando, de manera que al final del mes voy a terminar vendiendo 100 y el siguiente mes voy a vender 200. El arriendo de ambos meses es el mismo. No importa si vendo mucho o poco, el arriendo es igual. El arriendo ahí sería un costo fijo. Otros temas también son la patente, ciertos permisos, en mi país algunos impuestos, como los gastos al SRI que pagan algunas microempresas, el, puede ser también el agua, el teléfono, pero hay que tener en cuenta que esto no tiene que tener que ver con lo que hace la empresa y que siempre se va a mantener igual, que no importa cuánto nosotros produzcamos, estos gastos no van a variar, eso es lo más importante. Y luego tenemos los costos variables, que al contrario, son aquellos que dependen del nivel de producción, de manera que mientras más produzco, estos costos se vuelven más altos. Un ejemplo de esto, en cuanto a producción, puede ser el número de cajas, número de el gasto, la depreciación que le va a suceder a la máquina, algunas provisiones, etcétera. También puede ser el gasto de luz, si es que yo utilizo maquinaria, el gasto del agua, si es que por alguna razón el agua tiene que tener algo con mi nivel de producción, tiene algo que ver. Bien, entonces lo que tengo aquí en esta pequeña aplicación, esta hoja de Excel, es un pequeño análisis en donde yo tengo un grupo de costos fijos, un grupo de costos variables y aquí tengo el precio, el punto de equilibrio, la ganancia. Pues bien, en el ejercicio que voy a realizar, se trata de una pequeña microempresa, una tienda, la cual vende sus productos de manera normal, pero le entró la duda de al, a los dueños de la microempresa, la tienda, ver que la cerveza es uno de los que más recibe dinero, se preguntan qué tanto, y además, más que eso, se preguntan qué tantas cervezas tendrían que vender para sustituir el resto de artículos. O sea, se están preguntando qué tan óptimo es eliminar todo lo demás que venden y solo vender cervezas. Pues bien, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Aquí hemos recibido un poco de información que nos ha dado la pequeña empresa, en el cual, aquí estamos, bien. Vemos que en costos fijos en agua gastan $12. Esto no tiene nada que ver con cuánto venden, esto es ya por temas de que de salubridad, etcétera. El teléfono tampoco tiene que ver con sus ventas. El transporte, me supieron manifestar que tenía que ver con lo que ellos tenían que transportarse en un mes hasta su tienda y luego volver, que no importa si vendan o no, tienen que ir y volver. Asimismo tenemos el arriendo,
que ya hablamos de que por qué era un costo fijo, la patente, algunos impuestos, temas de lámparas que serían los focos, dándonos un total de costos fijos de 249. Bien. Hay que tomar en cuenta que utilicé una pequeña fórmula de autosuma para que me sume todos estos y obtenga el costo fijo total. Esto se puede desglosar de una manera bastante más cómoda de esta forma. Bien, yo lo tengo hecho así. Tengo que el precio unitario del agua y la cantidad es un mes, o sea. Lo mismo con el teléfono, aquí el transporte es 25 centavos, son 180 pasajes por mes. Esto puede ser bastante cómodo en caso de realizarlo, pero en mi caso la mayoría de gastos no se podían, o por lo menos no había tanta importancia en dividirlos en cantidad y precio, por lo cual he decidido un poco omitirlo. Pero a veces es mejor hacerlo dependiendo del caso en el que estemos tratando. Pues bien, entonces, en costos variables tenemos el costo unitario por cerveza, el gasto de luz eléctrica por cerveza, ya que estas tienen que estar en la refrigeradora. Cabe recalcar que este es un gasto aproximado, no es exacto, no se puede sacar un valor exacto de eso, pero al tener un valor aproximado nos sirve bastante para poder entender lo que estamos tratando. Pues bien, entonces tenemos que el gasto total por cerveza sería de $1.46. Ese es el costo. Ya, aquí tenemos la cantidad de cervezas vendidas. Aquí va a ir cuántas cervezas debe vender para que haya un equilibrio. Bien. Tenemos que el precio por cerveza, el precio al que las vende es $1.80. Ok. Entonces, ahora podemos ver que el punto de equilibrio se calcula de la siguiente forma. Costos fijos sobre precio menos el costo variable por unidad. En mi caso, permítanme borrar esto. Bien. En mi caso, si me dice costos fijos, son estos costos de aquí, dividido para el precio 1,80. Muy importante tomar las celdas, no escribir, por ejemplo, yo podría escribir 1,80, pero es mejor tomar la celda, ya que si yo luego cambio esta celda, también va a cambiar la fórmula y va a cambiar todo. En cambio, si yo no copio la celda, me va a tocar cambiar absolutamente todo lo que tenía que ver con el precio, que en un ejercicio como este es todo. Menos, el precio menos el costo total por unidad, costo variable. Bien, tenemos que tiene que vender 1026 cervezas al mes para llegar a un equilibrio. Tomamos en cuenta que la empresa actualmente vende 960. Pues bien, ahora una situación importante para que tengamos como esta situación es crear una pequeña tabla en donde podemos realizar lo siguiente. Aquí va a ir la cantidad. Podemos tomarlo de aquí para hacer un poco las cosas más rápido. Bien, tengo la cantidad, del precio y todo. Entonces la cantidad voy a hacer que comience desde 960 porque es lo que vende ahora y vemos qué tanta diferencia se encuentra. 980 voy a hacerlo de 20 en 20. Una vez que ya tengo dos números solo vale seleccionar los dos e ir adelantando. Voy a dejarlo hasta 1120. El precio siempre se va a mantener el mismo, no importa cuánto vendamos, porque esto es a corto plazo. Y la empresa no tiene la facultad de aumentar los precios. El ingreso, entonces, se entiende como la multiplicación entre la cantidad de cervezas vendidas por su precio. Lógico. Tenemos que es 1728. Podemos usar el autorrelleno para que nos dé el resto de números. Ahora nos vamos al costo fijo. El costo fijo siempre es el mismo, no cambia según la cantidad. Entonces voy a tomar la celda, la voy a anclar y la voy a dejar ahí. Bien. Ahora ya tengo el costo fijo, ahora necesito el costo variable total. El costo variable total se obtiene multiplicando el total de las cantidades por lo que cuesta
cada cantidad, o lo que le cuesta a la empresa vender cada cantidad, que sería esta cantidad, multiplicado por el costo total variable. Bien. Ok, listo. Aquí entonces, como ya hemos visto, el costo total se divide en costo fijo y costo variable. Entonces el costo total va a ser la suma de costos fijos más los costos variables. Bien. Ya. Aquí es importante también poner en formato de contabilidad, ya que estamos hablando de dinero. Vamos a resaltar esta columna. Y esta para poder comparar de mejor manera. Bien. Ahora, en ganancia, la ganancia se resume como la diferencia entre costos y gastos. Entonces va a ser la diferencia entre lo que gano menos lo que me cuesta ganar ese algo. Bien. Aquí, ¿qué sucede? Vemos que aquí, para que haya punto de equilibrio en la ganancia tiene que ser 0, pero no hay 0. Y eso pasa porque mi punto de equilibrio es 1026. Y en los datos que yo estaba obteniendo solo tenía 1020 y se pasaba a 1040. Pero si yo aquí pusiera, en lugar de 1026, de 1020 pusiera 1026, vemos que hay una ganancia de 0,02 centavos. Esto pasa porque este punto de equilibrio de aquí no es exacto. Yo lo he redondeado. Realmente no es 1026, es 1025,92. Pero si hablamos de cantidades, yo no puedo vender 1025,9 cervezas. Por ello es más lógico dejarlo así. Bien, aquí tenemos esta tabla. Voy a volver a 1020 como estaba antes. Bien. Démosle un poco de formato. Ahora lo que nosotros necesitamos, y sería muy bueno también realizar, es una pequeña tabla en donde veamos cómo es la relación entre ingreso cantidad y costo con cantidad. Para lo cual podemos tomar la cantidad, control, ingreso total, insertar. Vamos a crear un gráfico de dispersión. Lo podemos poner aquí. Ok, ahora nos falta el costo total. Para añadir una variable ponemos en este signo de más. Perdón, clic derecho, seleccionar datos. Aquí agregamos datos, agregar. Aquí me dice el nombre de la serie, es decir, cómo se va a llamar lo nuevo que voy a añadir. Y se va a llamar costo total, obviamente. Los valores van a ser estos que tenemos aquí. Y los valores de la serie Y van a ser los mismos que teníamos antes. O sea, los de la... los de la serie Y son los del costo total. Sí. Y los de la serie X son los de las cantidades que ya habíamos utilizado antes. Bien, aceptar, aceptar. Ya tenemos aquí nuestra tabla, nuestro gráfico, perdón. Y aquí se observa de mejor manera que el momento en que estas chocan es cerca de 1020, está casi en 1026 como ya habíamos visto antes. Esto nos indica que está bien realizado el ejercicio, que sí es 1026 el punto de equilibrio. Ahora una situación importante y para lo que realizamos todo esto, ¿es factible o no dejarlo como está? Pues vende 960 y 1026 lo que tendría que vender extra. Parece que es factible, pero no del todo, porque para ganar una ganancia de $600 necesita vender 3498, lo que indica que no sería factible, pues es muy complicado que venda tanto. Gracias.